Yo creo que hay un momento de la vida o un momento de tu camino, ¿no? No, tampoco tiene que ver con una edad, es un momento hay un momento en el camino de la vida que puede ser una edad o en otra según la persona, donde vos te llega tal obra. Y para mí, bueno, la obra de los grandes escritores argentinos me llegó después de los 30 y pico. Antes de eso lo que me llegaba era la ciencia ficción y antes, bueno, la literatura de aventura. Escriben historias, tocan las cuerdas más íntimas de algunas almas que están perdidas en la soledad. En cada pincelada recrean su vida, o tal vez la tuya. Son artistas, decidores, autores. Autores que tienen algo para contar y alguien que los escucha atentamente. Rústicos Exquisitos presenta Memorias de un siglo. ¿Cómo la ves? Bien. Yo, como persona que camina por el conurbano, por los barrios del conurbano, lo veo muy bien. Veo una actividad cultural y artística muy grande por donde voy. Hay centros culturales, y si no hay centros culturales la gente hace arte en la vereda, en la calle, un patio, una quinta, una pared, todo sirve para hacer arte y la gente trata de expresarse, y cada vez por suerte hay una mayor visibilización de eso. Obviamente no tiene la promoción que tiene los productos culturales que vienen o los bienes culturales que vienen de la gran industria, pero está ahí y está, no sé si creciendo. Yo creo, siempre digo, creciendo en visibilidad, porque para mí siempre esa cultura barrial siempre estuvo ahí. Siempre uno recuerda a su abuelo, en particular a mi abuelo, tocando la guitarra en la vereda. Creo que cualquiera tiene un familiar que tenía una tía que dibujaba. Todos tenemos nuestro recuerdo, familiares, vecinos que hacían arte hace muchos años en su barrio, ya sea en una sociedad de fomento, en un club, o como decía hace un rato, en la vereda, en la calle. Entonces, para mí estuvo siempre, y hoy lo que veo es que está más visible, que nos comunicamos más, que estamos más conectados los que hacemos estas cosas, que al conocernos y empezamos a colaborar, y eso nos potencia, ¿no?, unos a otros. Lo que veo, ¿cómo la veo? Veo que se ve. Esa sería la respuesta. Estoy viendo que empieza a verse. Obviamente, a veces uno se encuentra con que la gente le dice que no tiene difusión lo que uno hace, pero también hay que preguntarse dónde va esa gente, o dónde pretende esa gente enterarse de esto. Obviamente no sale en Canal 9 en el noticiero de las 12, ni sale en Clarín. Esto, mucha de la visibilidad hoy se la debemos a que muchos medios locales, zonales, muchos portales, radios chicas, medianas, inclusive hasta grandes. Hay grandes radios en el conurbano que se dedican a lo local y dan lugar al arte barrial. Es mucho por ese lado, ¿no?, que veo que justamente eso, que le da visibilidad esos medios, y también el boca a boca. Las redes sociales están bastardeadas. Para mí ayudaron muchísimo a ese boca a boca, a enterarnos unos a otros de la existencia del otro. Sí, obviamente, si nos ponemos a analizar las contras, le vamos a encontrar 1.000.000 de defectos a las redes, pero como herramienta de comunicación, por lo menos, no sé si tanto de difusión, pero como comunicación nos permitió a los que hacemos esto conocernos entre nosotros, estar comunicados. Es más, a veces durante lo que fue esa larga cuarentena del 2020 decía que estábamos hiperconectados porque nos veíamos por WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram,
pues 6, 7, 8 vías diferentes y encima por teléfono, si alguno no bastaba. Estamos súper conectados y eso nos da una gran fluidez para compartir ideas. A uno se le ocurre una idea, la comparte en un grupo de WhatsApp con otros coordinadores, otra gente que hace lo mismo, y esas ideas se van ampliando, se van desarrollando. Lo veo creciendo por todos lados, y me parece maravilloso. También veo generaciones nuevas con otro ímpetu, con otras ideas, con un chip diferente, generaciones que por ahí no es ninguna novedad esto de la defensa del género, el medio ambiente, derechos humanos. Quizás para mi generación lo veía todavía un poquito de costado. Estos chicos de sub 30 como que ya lo tienen incorporado desde la base y lo defienden, y es más, lo arrastran a uno, que yo tengo 48, yo tengo que decir la verdad, me arrastran con su ímpetu a agitar un montón de banderas a través del arte, ¿no? Que es lo que hacemos, en esa fantasía o utopía de cambiar el mundo con arte, muchos sabiendo que quizá probablemente no lo logremos, pero que esto que hacemos es como tirar redes otra cosa que decimos con frecuencia, es como tirar redes al mar. Uno ve lo que saca la red, pero nunca ve lo que se agita debajo del agua con esa red. Uno nunca se llega a enterar, y quizás eso es lo más potente, eso es a lo que apuntamos, a lo que no vemos, a lo que generamos a lo que podemos generar, el movimiento, ¿no? Ese movimiento que podemos generar a partir de la intervención más pava, desde un mural hasta leer poesía en una plaza. Sí. Sí, es particular también, ¿no? El momento, capaz que después de la pandemia nos golpeó un poquito la nuca, ¿no? Fue un mazazo, sí, terrible, porque yo creo que ni siquiera en las guerras se suspende la cultura, ni siquiera en las guerras se suspende el arte, y de repente no teníamos ninguna forma de canalizar, ningún artista tenía forma de canalizar su arte, porque el arte está en el otro, en el espectador, en el lector, en el público. Sin eso el arte no tiene sentido, termina siendo un hobby, al menos en mi opinión. Entonces, al no haber la posibilidad de canalizar todas esas expresiones, al principio fue muy duro, pero después encontramos la forma de hacer actividades virtuales, de resistencia. Yo digo, el 2020 fue un año de resistencia cultural, resistir como se podía en las redes, haciéndonos el aguante entre nosotros, sosteniéndonos entre nosotros, la verdad, nos faltó, lo reclamé en su momento y lo voy a sostener siempre, que fuimos un poco dejados de lado por los estados municipales, no hubo apoyo para los que hacemos esto, para los que hacemos arte en los barrios, no hubo un real apoyo, estuvimos muy a la deriva, pero nos apoyamos entre nosotros, sorteamos eso 2021 fue el año, yo digo, de el resurgimiento cultural, el salir a las plazas. Lo recordarás que una de las primeras actividades que hicimos acá al frente en la Plaza Manzanar de Morón, y en muchas plazas, en parques, en la calle, porque todavía no nos podíamos juntar en un espacio cerrado, y a partir de que dijeron que podíamos, o que sea 10, 20, empezamos a volver a los espacios cerrados, la tapera, recuerdo que fue uno de los primeros que volvimos, después en otros, el resto. O sea, 2021 fue ese año de resurgimiento, de volver a encontrarnos personalmente, porque no es lo mismo, las redes no es lo mismo, pero ese volver a encontrarnos cara a cara, de tocarnos, de que el arte, de escucharnos cerca, de que el arte fuera palpable, o sea, cuando lo es, o sea, no es lo mismo ver una pantalla que tocar el cuadro, la escultura, que sentarte en el teatro a ver la obra. No era lo mismo, aparte las dificultades técnicas.
otro capítulo aparte, la diferencia de conectividad, sí. las desigualdades, ¿no? Uh-huh. De repente alguno que tenía una conectividad que le permitía hacer un montón de cosas y otro que estaba con un teléfono que andaba la mitad del tiempo la conexión y la otra mitad no. Por eso, 2020 resistencia, 2021 resurgimiento, y ahora este 2022, yo al menos creo que algunos... ese golpe que nos pasó lo canalizamos o lo tomamos como una marca, decir, bueno, esto, peor que esto ya no nos puede pasar nada, todo lo que viene es, o sea, por difícil que sea, no va a superar esto. Entonces a veces, o de alguna manera se convierte en un incentivo, ¿no? De decir, bueno, las dificultades que tenemos ahora las podemos superar. Y bueno, este ha sido un año de reflexión, de buscar nuevos caminos. Todavía estamos en noviembre, así que ya viene la época de balance, ya viene diciembre. Viste que en diciembre siempre nos ponemos a hacer balance del año. Este año yo creo que es un año de inflexión, o de punto de inflexión, de buscar esos nuevos caminos, ¿no? Ahora que tenemos todas las herramientas y la posibilidad de que no tenemos esa mochila de la pandemia, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que, cómo podemos mejorar las cosas? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos potenciar el trabajo de todos juntándonos? Yo creo que este 2020 apunta a eso, a buscar eso, a la búsqueda de nuevos caminos. Bien. ¿Desde qué momento decidiste, o capaz que decidió la literatura, digamos, que vos tomes el rumbo del microrrelato? Es decir, ¿siempre lo escribiste o en un momento, por eso digo, la literatura decidió que lo hagas, o vos decidiste que hacer ese tipo de género? Claro, yo te digo, yo siempre escribí narrativa, desde muy pequeño, ¿no? Pero como uno desde chico tiene... o creía que estaba en la imposición de que el texto tenía que ser largo, porque todo lo que leía era largo, eran novelas o cuentos, y los cuentos nunca tenían menos de los cuentos más cortos que a los que leí, digamos, que leí en mis primeros años, tenía 2 o 3 páginas como mínimos, y si no eran muy extensos también. Entonces siempre o tenía la creencia o pensaba que tenía que ser el cuento largo. Pero siempre escribía cosas cortitas como ayuda a memoria, alguna pequeña historia breve, que pensaba, bueno, esto después lo puedo extender, hacer un relato muy largo, y siempre estaban esos textos por ahí dando vueltas. Y claro, el tema es cuando accedo por primera vez al microrrelato, que es a través de la obra de Ana María Ayúa, cuando accedo a su libro, creo que digo, pero no tiene que ser extenso, o sea, no tiene que durar 2 páginas ni 3, un relato puede durar dos líneas. Y después empecé a leer alguna bibliografía al respecto y vi que esas cosas que por ahí tenía ahí en un rincón guardadas, que como germen de otros relatos o como frases así perdidas, también eran microficciones, o podían ser microficciones si le daba el formato correcto, si le daba alguna vuelta. Y bueno, empecé, digamos, hará unos 10 años más o menos a darle más, un poco más de 10 años, a darle un poco más a practicarlo un poco más. Eso que hacía, te digo, que antes hacía como una frase suelta o como una idea para un cuento, ya de entrada dije, no, esto va a ser un cuento, y empezaba a hacer cuentos como es, breves. O sea, ya dentro de la narrativa larga que la seguía haciendo, seguía metiendo esos textos breves, y finalmente pasó que hace un par de años me di cuenta que tenía más de 250, 300 textos escritos, de diferente calidad seguramente, porque o sea, solamente algún dotado podrá digamos, tener una obra de calidad en todo lo que escribe. Yo creo que con mis altibajos tendría en ese momento unos 200, 250 textos como para editar.
Vos sos uno de los representantes de Autores de la Matanza, ¿no? ¿Vos Sí. sos de la línea fundadora o sos de la línea que viene después? ¿O cómo denominar eso? ¿Qué rol cumplís ahí? Claro, te cuento. Autores de la Matanza inicia en 2008, en la primera feria del libro de la Matanza, donde nos dan un stand a los autores locales para exhibir y vender nuestras obras. Ahí empezamos a conocernos. En ese entonces, bueno, yo no participaba mucho. Más adelante empiezo a colaborar y, digamos, en las distintas actividades. Y ya por 2012 más o menos termino siendo el coordinador general, una especie de coordinador general, porque ya para esa época, más que un grupo de autores, se estaba convirtiendo en una red de espacios literarios. O sea, por ahí del primer grupo que se armó en ese 2008, que eran autores que venían a mostrar sus obras, empezó a mutar a autores que eran promotores culturales, que tenían su taller literario, su ciclo, su centro cultural. Entonces, bueno, aprovechando toda esa, digamos, todas esas características, ese perfil de autores, como que, bueno, apuntaba más a hacer una red y a potenciar lo que hablabas un rato, potenciar el trabajo de uno con el otro, ¿no? Y eso, yo creo que el quiebre sería 2012 y yo quedé como una especie de coordinador general porque, bueno, cada uno tiene su espacio, coordina su espacio, pero a veces, digamos, tiene que haber, valga la redundancia, una coordinación entre los distintos esfuerzos, los distintos proyectos, que son muchos, por suerte, han sido muchos a lo largo de estos años, a algunos le ha ido mejor que a otros, pero bueno, y también a lo largo de los años he ido cumpliendo ese rol digamos, de una coordinación general, más algunas otras como que se dice, funciones. Yo también tengo mis proyectos, digamos, colectivos, tanto individuales como colectivos aparte, que los individuales, bueno, mi obra literaria, y lo colectivo serían los distintos cafés literarios que organizo en La Tapera. Organicé mucho tiempo un café literario en el Centro Cultural Concheck de San Justo. Bueno, y ahora estoy realizando en varios lugares, en Rafael Castillo, próximamente Merlo Gómez, Villaluz Uriaga. Bueno, acá también estamos con vos haciendo una especie de ciclo mensual. Y bueno, digamos, aparte de eso, también coordino, te decía, algunas funciones, coordino los stands. Durante mucho tiempo hice las gestiones administrativas para participar en ferias. Ahora otros compañeros se han sumado, asumieron esa función. También fui el antologador del espacio, hice un total de 11 antologías, en realidad 10. Lo que pasa es que la última fue en 2 tomos y se publicó, pero se publicó en 2 años diferentes, entonces la última edición onceava, pero en realidad es el tomo 2 de la 10ª. Claro. En total hice esas 10 antologías que pretendieron ser cada una como una foto del estado actual de la literatura en La Matanza, enfocada siempre al territorio y con la subjetividad, obviamente, mía como antologador, ¿no? Seguramente otra persona tendrá otra subjetividad y la habría hecho distinta, eso lo respeto. Bueno, desde mi subjetividad siempre me pareció, bueno, estos autores en este momento están más identificados con la promoción literaria en el territorio y bueno, con eso armaba cada una de las antologías, que fueron 10 total, aunque como la última se dividió en 2 partes, terminaron siendo 11. Y bueno, y siempre disponible o intento estar disponible para cualquier proyecto que me parezca interesante, ¿no? Tanto dentro del colectivo de Autores de La Matanza como de cualquier espacio cultural que me invite. ¿Tenés idea más o menos de cuánta gente pasó por esas antologías que nombraste recién? Más de 150 por lo menos. 100, más de 100 seguro, entre 100 y 150, porque todos los años algunos nombres iban cambiando, gente... como digo, no sé si
lo que hablaba un poquito al principio, como que la actividad estuvo siempre, pero lo que fue creciendo fue la visibilidad y el conocimiento de uno de que está el otro. Entonces, a medida que ese conocimiento estaba, era más la cantidad de autores que uno conocía, más la cantidad de trabajos, y cada vez fue más difícil hacer una selección. Aparte que las renovaciones generacionales en 10 años, claro, imagínate, claro. Hubo al menos 2 renovaciones generacionales. La última es durante lo que fue la pandemia, que ya yo creo que en realidad ya venía de antes. Algunos dicen que antes de la epidemia del COVID hubo una epidemia amarilla, y yo suscribo eso porque 2016, 2017 los espacios culturales estaban por cerrar porque no podían pagar la luz. Claro. La actividad cayó enormemente. ¿Es verdad? Y en 2019 empezó a haber un resurgimiento parecido a lo que fue 2021, que la gente no se aguantaba, los artistas no se aguantaban y empezaron a hacer actividades como podían, en la calle, con vaquitas, para sostener los espacios, como se pudiera, pero empecé a ver un resurgimiento muy grande en el 19, y ese recambio generacional del que te estaba hablando también lo vi, y más que recambio generacional, un recambio multigeneracional, porque son como, yo veo, lo que veo son como camadas de gente nueva que son de todas las edades. Sí, sí, sí. Por ahí gente que, no sé, puede ser a los 20, a los 30, a los 50, a los 70, un día dijo, no, yo quiero hacer algo artístico, y se metió y empezó a darle para adelante. Entonces, por ahí esa nueva camada o generación, hay gente de 20 como puede haber de 50, 70 o cualquier otra edad. Entonces, te decía eso, o sea, para mí empieza, digamos, hay como una nueva generación o una nueva camada a partir de 2019 que se potencia mucho en 2020, y todo el tiempo están surgiendo artistas, autores en todas partes, y eso es muy bueno. Y también yo creo que es parte de todos estos espacios que de alguna manera los incentivan, le dan un lugar, una posibilidad de venir a contar lo que hacen, de mostrar lo que hacen, ¿no? Arrancamos a escribir para formar parte de la cultura que nos rodea, para lograr comunicarnos. Luego, con el tiempo, descubrimos que hay algo más que solo el poder expresarnos. Entonces, inventamos un mundo propio, uno en el que todo lo de afuera no se derrame. Cuando logramos eso, estamos presenciando el nacimiento de nuestro estilo. Memorias de un siglo, la escritura como alquimia entre lo real y lo imaginario. Y hablando de espacios y de lugares y de tiempo, ¿cuánto tiempo y cuánto espacio y cuánto recorriste vos para hacer notorio el movimiento que generás? Porque te veo en Moreno, te veo en Tapiales, que es parte de La Matanza, pero bueno, es lejitos, digamos, sí, ¿no? Virrey del Pino, ¿cuánto tiempo y cantidad de kilómetros crees que te demandó todo eso? Y que te demanda, ¿no? A ver, yo creo que uno va recorriendo los barrios, al menos yo lo hago por gusto, porque disfruto el hecho cultural, la actividad artística. Yo disfruto sentarme en un teatro a ver una obra, como a ver una película, como estar en un café literario leyendo o escuchando, o un recital, escuchar distintos tipos de música en vivo, la pintura. Yo disfruto el arte, entonces a mí me encanta ir a todos esos espacios, a ver lo que se produce, y aparte me parece que la batalla cultural está acá, en el barrio, como que de la General Paz para allá ya está hecho, digamos, el trabajo ya está hecho, que digamos, la cultura está instalada, aparte en el imaginario de la gente está que la cultura está en la capital. O sea, para mí la batalla, el trabajo está acá, en el conurbano, acá es donde hay que ganarle como es metros a las fronteras culturales, y para que la gente produzca su propia cultura, no que la consuma, no que consuma por ahí muchos entienden el arte o la cultura como consumir productos que te bajan de otro lado, ¿no? Que la gente produzca sus bienes culturales y que los compartan, que se compartan en el mismo barrio, que se compartan en los distintos barrios, en las distintas ciudades, localidades. Bueno, todo eso yo lo disfruto mucho, me parece que acá está
como es el meollo de la cuestión. Y yo habré empezado, a ver, 2006, que debe haber sido el principio, yo creo que sí, fue 2006. Yo, o sea, ya venía con actividades literarias, pero para el lado de Capital. En provincia no había hecho nada. Muy interesante. O sea, por eso hablo con... Sí, sí. O sea, no me pongo en el lado del iluminado ni nada. Yo, o sea, lo primero que hice fue apunté para el lado de la Capital, como creo que la mayoría de los que han empezado alguna vez sin tener conocimiento de lo que pasa acá en el conurbano. Y por el 2006 un primo mío me insistió que quería visibilizar algunos problemas que había en el barrio. Dije, y bueno, como en ese momento estaba desocupado, no tenía otras ocupaciones, armamos un portal barrial para visibilizar eso y bueno, a partir de ahí eso también se convirtió en una revista barrial en papel, para apuntar un poco mi necesidad de hacer algo impreso, de hacer literatura, aunque sea contando esas cosas que pasaban en el barrio. Y claro, ese primer contacto también fui viendo esa realidad que te contaba, de que en el barrio había arte, de que la gente los chicos se juntaban a hacer recitales en la calle, en la plaza, ponían los equipos al mango a tocar rock and roll, como dicen, bajo el toldo de una verdulería, ¿no? Y después, bueno, vino la Feria del Libro de La Matanza, ya por 2008. Empecé a tener conocimiento de otros autores, de espacios culturales. Ya, digamos, con el hecho de poner ese portal en internet, ya había empezado a conectarme con algunas expresiones así que había por los barrios, y se potenció mucho a partir de que llega la Feria del Libro, de conocer bibliotecas, de conocer, o sea, lo primero que llegué a la Feria del Libro en La Matanza, lo primero que encontré el stand de las bibliotecas populares, que conocí 2 o 3 bibliotecarios maravillosos que me abrieron las puertas de sus instituciones. Bueno, después conocí a los autores matanceros que conocí, o sea, también muchas voces literarias y muchos promotores culturales. Entonces yo vengo desde esa época, caminando de a poquito, primero en el barrio, después en La Matanza. Con los autores empezamos a recorrer los barrios para potenciar ese trabajo literario que hacíamos, y después, bueno, ya ese trabajo nos lleva a conocer también gente de otras localidades, sí, sí. Y también, no sé, un día terminás en Morón y otro día terminás en Paso del Rey, sí, y otro en Lanús. O sea, un día me contacta como es Pablo Balsina, que hace un programa de radio en Lanús, y me dice, venite a mi programa, o sea, me ve por la red y me invita a su programa en Lanús, de radio en Lanús, y todas esas cosas pasan. Entonces uno trata de responder a la mayor cantidad de invitaciones posibles, simplemente porque disfruta eso, no nada más, que no, ni siquiera para promocionarse uno, simplemente porque yo disfruto ir a escuchar, a ver. Y claro, cada uno que conoces a otro, sí, y otro, sí, y claro, cada vez conoces más lugares y recorres más lugares. Pero al principio lo hago porque lo disfruto, y no sé cuántos kilómetros, tu pregunta era cuánto tiempo, cuántos kilómetros, no sé, yo sé que y tengo ese recorrido hecho y lo he disfrutado mucho, y no creo que ponerle un número lo cambie, o sea, lo cuantifique. No creo que sea algo cuantificable, yo creo que es algo que se cualifica, que se describe con lo que produce, y lo que produce es, yo creo, a mí mucho bienestar, y creo que eso de que te hablaba de que algo moviliza en los otros para que se siga moviendo, y es un movimiento, ¿no? Que sea un movimiento y que sea colectivo. Hace un rato hablaste de que conociste a Ana María Joa de la literatura, y que el microrrelato fue como una especie de, bueno, acá tengo esta es mi forma de expresión. ¿Y cuáles fueron tus referentes a la adolescencia o a la infancia, si tuviste alguno a nivel literario?
Sí, mis primeros referentes, Julio Verne, Claro. de cajón, o sea, mi primera literatura infantil y juvenil, Verne, London, Twain. Después, un poco más grande, llegó la ciencia ficción, Asimov, Bradbury, Clark, la fantasía, hablado de Tolkien, y ya grande me llegaron, digamos, recién grande me llegó la literatura argentina, de Borges, Cortázar, Sábato, Marechal, Lugones, aunque no tengo mucha presión sobre Lugones, pero su obra realmente no se puede negar, su obra literaria, y muchísimos más que realmente, qué sé yo, no sé por qué llegué tarde, quizás porque no estaba preparado. A veces la metáfora o el estilo de escritura necesitaba que yo antes hiciera un camino previo para llegar a esos A Borges, esos monstruos. estás hablando. A Borges, Porque Marechal, me llama la lo que atención sea. la cronología para mí es al revés. O sea, yo primero fue Borges y Marechal y después Bradbury. De hecho, bueno, Bradbury habrá sido mi segundo libro. Pero después, primero Borges. Y vos lo diste vuelta. Por eso me llama la atención y está bueno lo que estás diciendo. Sobre cómo llegás o una lectura previa, ¿no? Algo así. Claro, yo creo que hay un momento en la vida o un momento de tu camino, ¿no? Tampoco tiene que ver con una edad, hay un momento en el camino de la vida que puede ser una edad o en otra según la persona, donde vos te llega tal obra. Y para mí, bueno, la obra de los grandes escritores argentinos me llegó después de los 30 y pico. Antes de eso lo que me llegaba era la ciencia ficción y antes, bueno, la literatura de aventura. Sí, de aventura se nota mucho también en tu forma de narrar. Tenés una cosa entre el humor, pero también hay una cosa aventurera. Sobre todo lo vi en microrelatitos, que es algo de esos rastros, ¿no? Aventureros quedó. Y me parece que lo explotas bien eso, ¿no? Y sí, o sea, uno tiene uno es todo lo que leyó y todo lo que vivió. Es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y de alguna manera está ahí toda la literatura a la que tuve acceso, ¿no? Y con la ironía, ¿te sentís cómodo? ¿Es una cosa también que lo tomás como es una expresión más o lo haces a propósito de la potencia? ¿Cómo te manejas con eso? También es un poco de todo. Yo creo que debe haber empezado como una catarsis y después con esta cosa en un momento de mi vida, yo, como la escritura era algo obsesivo, los primeros años de escribir mucho, de practicar mucho, entonces quizás en esa obsesión lo perfeccioné, a esto de la ironía y el sarcasmo lo perfeccioné con la práctica, como un humor, siempre apuntando a la crítica social, siempre del lado del oprimido. Para mí ese es el sentido del sarcasmo, ¿no? Claro. O de la ironía, siempre mostrar el dolor del oprimido, resaltarlo, del oprimido o el estigmatizado. A veces hay muchas minorías o personas que por ahí no están en una situación que podamos decir que es de opresión, pero sí de mucha estigmatización, y siempre me llamó esa persona como personaje, o sea, construir mis personajes a partir de no digamos el caballero andante perfecto, sino en el otro, el imperfecto, como es el mal visto, o inclusive pero ya como ejercicio contar la historia a veces desde el lado del malo, cuando digo malo me refiero a gente reprobable éticamente o hasta criminalmente de todo sentido. Entonces la ironía en ese sentido juega para ese lado, ¿no? de resaltar la injusticia o desde mi punto de vista, ¿no? Siempre
sería bueno aclararlo. Desde mi punto de vista, bueno, esto es una injusticia y yo lo resalto a través de la ironía. ¿Cuán fan de los cómics fuiste? Bastante, aunque también es fue un camino raro porque de chico leí mucha historieta argentina. Cuando tenía en mis primeros años, mi infancia, todavía leer era un entretenimiento. Estaba en auge la editorial Columba, en casa siempre había muchas revistas de esa editorial. Ya después de los 20 recién empecé a tener acceso a otro tipo de historieta ya que de superhéroes, que bueno, más allá de que uno tiene que aprender a leerla críticamente, porque está llena digamos, de bajada de líneas de bajada de líneas o imbuida en un contexto o apuntada a un público con un contexto cultural o político determinado, ¿no? Pero aprendí a disfrutar, y también algunas historietas argentinas. Valoraba mucho el esfuerzo de los historietas. Estoy hablando de los 90, 2000, mucho más amplio. Valoraba mucho el esfuerzo porque sacar una revista era artesanal y casi heroico. Entonces, bueno, mi contacto con la literatura, con la historia, sí, también la literatura gráfica, fue ese. O sea, primero la historieta de esas argentinas que leía, la Columba que leía en casa y de chico, y después, bueno, más grande, todo ese panorama. Según se sabe, la ironía es una situación o hecho que resulta ser totalmente contrario a lo que se esperaba o que marca un fuerte contraste con ello. Algunos escritores tienen un estilo propio, y en su obra eso se puede apreciar con soltura y elegancia. La ironía es, por caso, un claro ejemplo de lo sutil en sus decires. Memorias de un siglo, una idea olvidada por repetirla tantas veces. ¿Recordás cuál fue tu primer narración que hiciste, cuento, algo? ¿Fue la escuela? ¿Fue la adolescencia? A ver, yo tengo conciencia de inventar historias de inventar historias desde muy chico. La primera historia que tengo conciencia de haber escrito o que recuerdo es una obra que escribí cuando tenía 11 años para la escuela, para presentar creo que el 17 de agosto, el día que se conmemora el paso a la inmortalidad de San Martín. Bueno, para ese día escribí una breve obra que se terminó presentando. Fue algo muy, muy lindo, más allá de que, bueno, también creo que ese día descubrí que el teatro no era lo mismo, porque me peleé con todos los actores. Repetime la edad. 11. Ah, muy chiquito. Sí. Tipo un carácter ya. Sí, no, bueno, igual la escuela da para otra historia, para otra historia más larga. Bueno, ese es el primer recuerdo que tengo fehacientemente de un texto escrito. Como te digo, historias siempre tenía elaboradas en mi mente. Después, ya adolescente, sí recuerdo que escribía algunos intentos de poesía que después abandoné, y historias, intentaba escribir historias humorísticas, humor grotesco o exagerado. En realidad iba más por el lado de la exageración, ¿no? Escribí algunas historias, obviamente con los rudimentos de un adolescente que recién empieza a escribir, pero iba para ese lado, ¿no? Para el lado del humor exagerado, de la ironía, y por eso tendría 15, 16 años cuando escribí mi primera novela corta. Epa. Que también, o sea, con todos los rudimentos, era más como una especie de diario de adolescente copiando, o sea, era una copia de la literatura que
que había leído, Claro. o sea, el estilo era más o menos la literatura que había leído hasta entonces, pero contando cosas que me pasaban a mí, lo que ahora sé eran metáforas muy exageradas, muy grotescas, pero era, digamos, de una redacción muy dudosa. Bueno, finalmente ese material se perdió, por suerte, pero bueno, seguí. Lo bueno es que después seguí escribiendo y, como dije antes, con mucha obsesión. Entonces practiqué mucho, tuve épocas de pasarme horas sentado escribiendo lo mismo varias veces. Escribí varias novelas, hasta que la mayoría con el tiempo las fui descartando, porque pasa que las escribí, o con muchas cosas que escribí, a veces me pasaba que las escribía pensando que, bueno, yo tenía que escribir según esta norma, o pensaba que había como una norma, ¿no?, de que esto era lo que había que escribir. Y cuando fui creciendo, tanto como autor como lector, uno va leyendo más, va viendo que el panorama es más amplio, y va recorriendo y va viendo que el arte es otra cosa. Bueno, como que bueno, descarté todas esas novelas y dejé una sola que por ahí está dando vuelta en las redes. Y los cuentos también, algunos, descarté muchos cuentos por eso, ¿no? De decir, no, pero este no soy yo, esto era lo que por ahí escribí, o los redacté siguiendo eso que pensaba que era la norma, ¿no? De la norma, háblame. ¿Cómo es eso de la norma? No, por ahí pensaba que, por ejemplo, una historia de ciencia ficción tenía que ser como las historias de ciencia ficción que leía. Tipo Bradbury, ponele. Sí, no, viniendo más para acá había está Philip Dix, y más para acá Barley y alguno más. Se me van los nombres ahora. Son tan famosos que se me van los nombres. Y algunas revistas que traían escritores más contemporáneos. Pensaba que por ahí era eso lo que tenía que escribir. Y no, para mí, o sea, cuando me liberaba, digamos, o cuando me animé a liberarme de ese prejuicio de que la literatura es eso, empecé a escribir en otro sentido, en mi literatura, por ejemplo, no hay mucha referencia al sexo. Digamos, si yo quiero jugar con el morbo, voy por el lado de la muerte, ¿no? No tanto de la muerte, sino de lo efímero de la vida, o cosas así, ¿no? O voy por otro lado, o sea, no voy al chiste fácil, ni por ahí. A ver, hubo una época que hablar, el sexo era tabú, entonces hablar del sexo era como romper el gran tabú, pero en un momento me di cuenta que no, eso fue hace 20 años, ¿qué estoy haciendo yo ahora? Escribamos de otra cosa, busquemos cuáles son los tabúes hoy, o sea, cuáles son los grandes tabúes. El gran tabú, si me preguntas cuál es el gran tabú, para mí es la salud mental, es o sea, se le reconocen derechos a todas las minorías, pero si una persona encuentra a su psiquiatra en un restaurante, no la va a saludar. Más, lo ven caminando por la calle, se cruza vereda para que no lo vean juntos. O sea, yo creo que es la parte de la sociedad que más está estigmatizada hoy. Y si empezamos a buscar, encontramos, hay otros tabúes hoy. Bueno, la lucha de los derechos humanos, que uno creció escuchando muchas barbaridades, y bueno, por ahí el gran tabú, o sea, el gran tabú a vencer de mi generación era ese, o sea, eso de que escuchó, eso que mamó de chico, o escuchó de chico, por algo habrá sido,
yo, digamos, estaba en un entorno, o sea, mi entorno todavía, o sea, a los 80 se veía a los militares como superhéroes que estaban moralmente encima de todo. Para mí, creo que por ahí el gran tabú que tuvo que vencer mi generación era ese, el de que bueno, pasaron cosas tremendas y que no podíamos mirar para otro lado. Bueno, el medio ambiente hoy es la gran discusión, ¿no? El medio ambiente, para dónde va, la gran lucha entre la necesidad real, digamos, de comer hoy y que bueno, haya un mundo para después. Yo creo que uno como autor o artista tiene que hacer eso, buscar cuáles son los tabúes o los estigmas más que los tabúes, los estigmas. ¿Cuáles son los estigmas, perdón la pronunciación, cuáles son los estigmas de su época, ¿no? Y apuntar a eso. Pues, o sea, a veces estaba por ahí, estaba muy enfrancado escribiendo sobre, creo que la síntesis sería esa, que pasé mucho tiempo tratando de escribir sobre tabúes de otra época y no me centraba en lo de la mía. Igual es muy complicado lo que comentías porque capaz que no lo vemos. Es difícil verlo también eso. Notarlo, vos me estás haciendo entender eso y a mí no, por lo menos no lo veía así. Los tabúes de esto de la época, la cuestión mental. Y bien, yo estoy rodeado de eso, pero no me lo planteé nunca como un tabú que no, justamente no está tan reflejado. Y sí, es verdad. Y el sexo, bueno, es como una cosa media cotidiana. Era ¿no? el tabú digamos, de la generación de escritores de los 60, 70, claro, 80. Estaba todo muy tapado. Claro, pero ya, digamos, en el 2000, los tabúes, o no sé si los tabúes, vuelvo a decir la palabra, los estigmas con los que se carga, con los que la sociedad carga a una persona son otros. Sí, sí. Por eso, para mí el gran estigma que tuvo que vencer mi generación es el no te metas. No te metas. Que fíjate que sí. pasamos, bueno, vos Sí. tenemos sobre mi edad, Sí, o sea, sí. viste cómo las sociedades de fomento se convirtieron en cines y después en supermercado, cancha de pádel, o sea, un deterioro en las relaciones sociales muy grandes, en el compromiso social muy grande. Vimos lo que pasaba por los 90. Entonces todo eso como que nos tiene que hacer reflexionar. Bueno, como autor uno tiene que buscar sus temas y bueno, si yo busco mis estigmas, tiene que ser los estigmas de ahora y no lo de otra época. Y considerando esto, ¿no? De buscar, recién lo dijiste muy bien, como autor tenés que buscar tal cosa. ¿Y tu voz la encontraste cuándo? Para narrar. No, yo creo que eso es una construcción constante a medida que uno va. Lo que es la técnica son dos cosas, es la lectura y la práctica. Es cuestión de poder leer variedad de cosas, no quedarse en uno solo, porque pasa esto que te contaba al principio, pensás que eso es la literatura, eso es lo que tenés que hacer, y cuando empezás a variar y ver que hay otras posibilidades, se te abre mucho como es el arco de cosas que puedes hacer. Eso, y después la práctica, como te dije, años de escribir obsesivamente hasta que lograr algo que me pareciera que estaba medianamente leído, o que medianamente podía ser leído. ¿Y los talleres literarios cómo te llevas con eso? ¿Cuándo empezaste? ¿Si hiciste alguno? Yo soy totalmente autodidacta. Mirá. Sí, tenía por ahí mal un prejuicio con los talleres cuando más chico. Después, cuando de grande, empecé a conocer a gente que hacía los talleres y dije, bueno, me perdí una buena oportunidad de cortar el camino, de haberlo sabido. Igual no había tantos cuando yo empezaba a escribir, no había tantos, o no tenía el conocimiento, lo que hablábamos al principio. Quizás estaban, yo no tenía el conocimiento de que estaban. La verdad me perdí
no sé si de acortar el camino, pero al menos una maravillosa experiencia. Hubiera sido una maravillosa experiencia poder haber participado de alguno de mis años de formación, ¿no? Ahora como que ya estoy acostumbrado a aprender por observación, o sea, Claro. Miro cómo lo hace el otro, ya sea leyéndolo o escuchándolo, o lo veo en su proceso creativo y aprendo a partir de ahí. No, yo te tenía más de talleres. No sé por qué se me hizo que había sido en algún momento algún taller muy reconocido por ahí de Matanza. No. Porque claro, como sos de autores, digo, por ahí, Sí. ¿entendés? Eso me madrugaste, no pensé que me ibas a decir que eras autodidacta. No, sí, 100% autodidacta. Igual con un poco de trampa porque hice una carrera universitaria y eso te da herramientas. Claro, ahí está, de ahí viene, para ahí está. ¿Cuál hiciste? Ingeniería. Claro, ¿mucho? Terminé, soy graduado. Me gradué a los 23 años de ingeniero en electrónica. Ah, mirá. Y lo que es metodología de investigación y todas esas cosas te ayudan para Sí, a la hora de claro, facilita mucho, Sí, sí, digamos, sí. para investigar un tema, el que sea. Igual, perdón, nada que ver con lo que estás ejerciendo. Digo. Sí, nada, bueno, eso es algo que se habla siempre, cómo la familia, entorno social, todo te presiona de chico para lo utilitario, ¿no? Siempre te presionan o te empujan a que estudies una carrera utilitaria, que con esto vas a tener un buen pasar en la vida. Bueno, claro. Mentira, nada te asegura un buen pasar en la vida, primero. Y siempre, viste, no vaya, no, el arte no, cuando seas más grande, cuando seas viejo, cuando te jubiles, por ahí, cuando tengas tiempo, lo ven como un hobby, como algo que no, como algo como algo de lo que ven alejar a los niños, ¿no? Que no vayas por ahí, se cagan de hambre los artistas. Andá por estudiar mejor medicina que vas a hacer. Bueno, ahí están los médicos haciendo paro porque no les pagan. Ah, sí, es verdad. Tuviste un año muy próspero. Veo acá tus microrelatitos, sí. Un libro genial que tuve la oportunidad de leer, de Ediciones Editorial Pocket, de Lucas Alonso, el amigo. Sí. Contame algo del libro, cómo nació, qué pasó con ese libro. Bueno, te cuento, la historia se ve así. Pandemia, cuarentena larga, empecé a digitalizar mis obras, tenía varios libros, uno por editorial y otros que había hecho de forma artesanal, y dije, bueno, vamos a digitalizarlo, vamos a subir a las redes. La verdad ya estaba desanimado con lo que era el papel por los altos costos. Bueno, en ese momento armé un compilado de microficciones que había escrito a lo largo de 30 años, con distintas correcciones. Los más viejos sí, los empecé a escribir hace 30 años, pero no les debe quedar ni una palabra de tantas correcciones que le hice, ¿no? Bueno, armé esa compilación, hice un libro digital, lo subí a las redes. ¿Recordás el nombre? Cuentos casi satánicos. Listo. Me ofreció una imagen para la tapa la artista plástica Carmen Ponzo, que bueno, es la que tiene este libro. Bueno, quedó así. Unos meses después, aproximadamente un año después, Lucas Alonso me ofrece editarme el libro en este formato Pocket, era con un proyecto detrás, un proyecto que me pareció interesante, tanto por el arte del libro, que si lo ven, ahí está la cámara, ¿no? Sí, después lo mostramos bien, bueno, tanto por el arte, me encantó la idea del libro arte, más porque realmente yo no tenía un mango y lo que me ofrecía que se interesara en mi obra y que quisiera darle difusión me pareció maravilloso. Y bueno, estuvimos trabajando el proceso del libro, habrá durado casi un año, porque se lo tomó muy en serio. A lo que yo mandé le hizo correcciones, hizo todo el diseño, lo lanzamos en la última feria del libro de La Matanza con muy buena repercusión, y ahora vamos por una segunda tirada. Es maravillosa la historia, digamos, de cómo se llega a este libro, que
yo digo que es no solamente por su contenido, sino por ese trabajo que hablamos de promoción cultural, que creo que sin eso jamás hubiera pasado esto, y todo lo que pasó después por ese mismo trabajo de promoción cultural, que se agotara tan pronto, que lo fuera, es porque bueno, por esa visibilidad que logré de caminar tanto, y la respuesta de gente maravillosa con la que caminé, que yo sé que no la caretea, realmente dice lo que piensa, y ha dicho cosas muy que me emocionaron mucho sobre este libro, ¿no? Eso me alegró mucho. Inclusive vino una docente de la carrera del profesorado de lengua y literatura del Instituto 82 y me lo pidió para hacer las prácticas. Su curso entero adquirió el libro para hacer las prácticas en escuelas con microrelatos. Eso, otra de las cosas que maravilloso cómo llega esto, y maravilloso todo lo que pasa después, gracias a ese trabajo. Por eso, en este libro hay 30 años de microficciones y 20 años de caminar el conurbano. Y bueno, eso es lo que puedo decir de esta obra. ¿Y cómo te pegó todo este movimiento? ¿Cómo te pega a vos emocionalmente? No, me maravilló, que es increíble, me parece increíble, porque realmente no llega un momento en que uno se desalienta, ¿no? O sea, uno ve con mucha frecuencia, a mí también me pasó, de que uno edita el libro y los libros quedan ahí en una caja, que los termina regalando porque nadie los quiere, aparte que el costo de los altos costos y las dificultades para que tengan una promoción y todo eso, desalentaban bastante, y de repente de ese desaliento de decir, bueno, ya están ahí en las redes, bájenlo de ahí a tener un libro, y que, a ver, gente que sabe que sabía que se podía descargar una versión digital y ahorrarse 1.200 mangos, en ese momento estaba 1.200 mangos, fue a la feria y se lo compró, digo, porque lo quería, porque quiere el libro arte, quiere más allá de la historia, quiere el objeto de arte que es el libro. Y también, permitime, ¿no? Es un poco de cariño del autor también, eso, de ir y comprar el libro. Sí, no, por eso es una muestra de afecto, en algunos casos, de respeto. O sea, es un elogio de alguna forma, que elijan este libro gente que no tiene ninguna necesidad ni después de hacerlo. Es el mayor elogio. O sea, cada libro que lo compran conociéndome, es como un elogio para mí, porque por ahí alguno le puede comprar a otro desconocido, ir a la sorpresa, pero ya me conocen, o sea, están comprando algo que conocen, entonces de alguna manera lo siento como un elogio. Y te digo, mucha gente con la que caminé mucho, hice muchas cosas, que busque el libro, que lo compre, que me haga comentarios sobre él, son elogios maravillosos. Contar historias en pocas líneas, que esas líneas tengan la palabra perfecta, que en esas líneas las historias sean coherentes y que sobre todo te dejen pensando, es un trabajo de años. Todo ese empeño en contar supone un costo de horario mayor aún. Se piensa la escritura, como se vive un evento puntual. Memorias de un siglo, años de búsqueda para la palabra exacta. Tenés un libro ahí, un objeto que trajiste. Sí. Contame un poco del libro, ¿cuál es? Sí, es un libro de literatura juvenil, de una autora, creo que no es conocida, es de una serie de literatura infantil, juvenil, de misterio.
que se hacía en otra época, se hacían en gran escala. Este libro de los años 50, la edición creo que del 60, no recuerdo ahora. Bueno, la cuestión es que este es el primer libro que leí completo cuando tenía 9 años. O sea, anteriormente había leído alguna historieta suelta, alguna literatura infantil, esos libritos infantiles que andan con dibujos. Sí. Había intentado leer un libro, creo que sí, El Principito, pero no lo había entendido, o sea, había sido una lectura muy errática. Este es el primer libro que pongo a leer de principio a fin y que lo entendí, o sea, que lo leí, lo comprendí. Y aparte, es el primer libro de mi biblioteca y me lo regaló mi madre y antes de eso fue su primer libro. Este fue el primer libro de mi madre, me lo regaló a mí, que fue mi primer libro, el primer libro de lo que sería mi biblioteca, que en algún momento llegó a tener casi 1000 libros. Y bueno, pues, esto es valioso para mí porque esto me inicia en el camino de la lectura, de la literatura formalmente. El poder leer un libro completo y comprenderlo, para mí es el comienzo, es el inicio de todo. Aparte de la historia que estás contando, ¿no? Es un libro que viene de una generación anterior. Sí. Y es un tesoro eso, básicamente. Sí. Aparte está bueno porque está todo amarillo, está... Claro, es un libro bastante viejo. Te digo, no es una gran... Capaz que es un incunable también, ¿no? Capaz que no se consigue más. No, es un libro... Sí, debe haber miles de copias por ahí sueltas. Eran de unas series que salían de misterio. Antes, como decía, la lectura era un entretenimiento, entonces salían series de libros de misterio para chicos, y de aventuras y de ciencia ficción y de fantasía. Había colecciones famosas para todas las edades. Y bueno, dentro de ese marco, bueno, este es un libro de misterio, cuenta una historia donde unos chicos investigan cómo es un extraño caso que pasa en un pueblito en Irlanda. Eso decía, no sé si la autora es irlandesa o inglesa. ¿La nombraste? Gertrude Dawes. Nunca he indagado mucho sobre la autora, pero siempre conservé este libro con algunos golpes del tiempo, ¿no? Sí, ha tenido varias restauraciones. Pensaba que bueno, tenía 9 años, después tuve primitos que jugaron con él cuando me descuidaba. Ha tenido el tiempo le ha dado algún golpe a este libro, pero lo conservo y si bien he regalado muchos libros, los libros de mi biblioteca están a disposición de cualquier... algunos los he vendido cuando he necesitado dinero y otros están a disposición de cualquier causa que me parezca que lo merezca. Este siempre va a estar conmigo porque es el primero. Y yo digo que este es el que inicia todo. Bien. O sea, a partir de acá nace el lector y sin lector no hay autor. Muy bien. Y por eso, muy bien. Cuando me dijiste 2 objetos, dije, este que me inicia como... este que empieza todo, empieza como lector, y este que es el día de hoy la culminación de no solamente de 30 y pico de años de escribir, sino de 20 años de hacer promoción cultural. Claro, claramente. Tengo una pregunta más que estaba, bueno, la primera es, dijiste que tenés una novela en redes, no dijiste el nombre de la novela y si se puede conseguir. Sí, Carabajos y Samaritanos. Todos mis libros, o sea, todos los libros anteriores los tengo en una página de Facebook que se llama Mate Cocido Sin Yerba. Lo buscan en Facebook y se los descargan como PDF y los pueden leer tranquilamente. Y la última sería, ¿qué le diría Víctor Justino Orellana de 48 años a Víctor Justino Orellana de 15? Ahora que, bueno, que más o menos calculo que llegaste a un lugar donde
tenés una cierta felicidad, supongo. Y diría que todo lo que va a venir al final va a valer la pena. Que lo vas a dudar, pero al final vas a ver que vale la pena. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.